Intenté forzar una situación que no debía ser, usando magia para atar a alguien a mí. El miedo a perderlo me llevó a una decisión que resultó ser un terrible error. Las consecuencias de eso fueron desastrosas y al final me di cuenta de que, al intentar controlar lo que no podía, terminé atrapada en una pesadilla. Mi nombre es Camila, y si tuviera que contar mi vida desde el principio, creo que tendría que comenzar por mi infancia, que fue un poco complicada. No sé si alguna vez has vivido en una casa donde el silencio solo existe porque la gente guarda lo peor para después. Así era en mi casa. Mi padre, José, era del tipo que se quedaba callado, pero con esa cara seria que lo decía todo. Mi madre, Rosario, siempre intentaba mantener las apariencias, pero era imposible no sentir la tensión en el aire. Recuerdo que, cuando era pequeña, me escondía en mi habitación cada vez que escuchaba que comenzaban las discusiones. Se peleaban por todo: dinero, trabajo, las visitas familiares, incluso por cosas que ni tenían sentido, como la forma en que mi madre cocinaba o cómo mi padre dejaba la toalla sobre la cama. Lo peor es que, incluso cuando dejaban de pelear, el ambiente no mejoraba. Era ese silencio pesado, como si cada uno estuviera esperando la próxima razón para estallar. Mis padres se casaron muy jóvenes, y creo que nunca supieron manejar la presión. Mi padre trabajaba mucho, y mi madre se quedaba en casa conmigo y mi hermano menor, Tomás. Ella siempre parecía cansada, con los ojos tristes. Pero lo que más me marcaba era cómo se esforzaba por parecer fuerte frente a nosotros, como si quisiera protegernos de todo eso. Pero para mí, su matrimonio nunca fue una protección. Era una bomba de tiempo. Yo veía todo sucediendo y sabía que un día eso iba a estallar. Y estalló, por supuesto. Cuando tenía 12 años, mi madre decidió que ya no podía más y se fue. Tomó algunas prendas, las metió en una maleta y salió sin mirar atrás. Nunca olvidaré la sensación de verla irse, dejando a mi padre, a Tomás y a mí en aquella casa vacía. Fue allí donde las cosas realmente cambiaron. Mi padre se volvió aún más distante, casi como si no existiéramos. Iba a trabajar, volvía, pero no hablaba mucho con nosotros. ¿Y yo? Bueno, me convertí en la responsable de Tomás. Hacía la cena, cuidaba de la casa, intentaba llenar el vacío que dejó mi madre. Solo que, en el fondo, yo era solo una niña tratando de lidiar con algo mucho más grande que yo. Crecí un poco así, sintiendo que siempre tenía que encargarme de todo. Cuidar de los demás, ser fuerte, porque si yo me desmoronaba, ¿quién iba a mantener las cosas en orden? Ese peso me acompañó durante muchos años, incluso cuando empecé a construir mis propias relaciones. Por más que lo intentara, siempre terminaba repitiendo los mismos patrones que veía en casa. Peleando, callando, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Mi adolescencia fue un reflejo directo de ese caos en casa. Pasé a ser mucho más cerrada, callada. Mientras mis amigas estaban descubriendo el mundo, saliendo a fiestas y enamorándose por primera vez, yo estaba preocupada por las cuentas de la casa y tratando de mantener las apariencias. No es que quisiera eso, pero parecía que todo caía sobre mis hombros. Me convertí en la madre de Tomás y al mismo tiempo asumí un poco el papel de mi madre, tratando de calmar a mi padre cuando tenía esos accesos de rabia silenciosa. Lo peor es que, en la escuela, todos pensaban que tenía una vida normal. Incluso era buena estudiante, sacaba notas razonables, pero era porque me escondía en los libros. Era más fácil sumergirme en las materias que enfrentar lo que estaba sucediendo en casa. Mi mejor amiga, Verónica, siempre intentaba invitarme a salir, pero yo encontraba excusas. «Mi padre no me dejará», decía. Lo cual era verdad, en parte. Realmente no le gustaba que saliera, pero, en el fondo,
Creo que también tenía miedo de alejarme demasiado de esa realidad, como si necesitara estar siempre atenta para evitar que las cosas se desmoronaran de una vez. Y ahí las cosas empeoraron. Mi padre comenzó a beber. No es que fuera alcohólico, pero las borracheras de los viernes por la noche se convirtieron en rutina. Ya sabía lo que iba a pasar cuando llegaba tarde, el fuerte olor a alcohol impregnando la casa. Se sentaba en el sofá, ponía la televisión a un volumen más alto de lo necesario y se quedaba allí, como si quisiera apagar lo que estaba sintiendo. Tenía miedo. No de él, exactamente, porque nunca fue violento conmigo o con Tomás, sino de lo que estaba convirtiéndose. Cada vez más distante, más amargado, más atrapado en una vida que claramente odiaba. ¿Y Tomás? Todavía era pequeño, pero creo que sentía todo de una manera diferente. Comenzó a rebelarse, metiéndose en peleas en la escuela, desafiando a los profesores, trayendo problemas a casa. Intentaba hablar con él, pero simplemente no me escuchaba. Era como si él estuviera explotando de una manera que yo nunca pude. Mientras yo internalizaba todo, él lo exteriorizaba al mundo. A los 16 años, las peleas en casa entre mi padre y yo se volvieron peores. Él comenzó a exigirme más. Quería que me hiciera cargo de todo, como si fuera responsable de que él estuviera así. Había días en que decía cosas como: si tu madre no se hubiera ido, esto no estaría pasando. Y era doloroso escuchar eso, como si estuviera echando la culpa sobre mí, como si fuera mi responsabilidad haber evitado que ella se fuera. En esa época, comencé a alejarme de todos. ¿Sabes cuando sientes que no perteneces a ningún lugar? Así me sentía. Ya no podía ser la chica que iba a la escuela y fingía que todo estaba bien. Me encerré en mi propio mundo. Verónica se dio cuenta, por supuesto, y trató de ayudarme, pero ya no quería hablar más sobre mi vida. Era humillante, ¿sabes? Ver a los padres de otros amigos juntos, felices, mientras yo estaba allí, perdida en un matrimonio que ni siquiera era mío, pero que también me estaba destruyendo. Cuando cumplí 17 años, sabía que algo tenía que cambiar. No iba a poder sobrevivir en ese ambiente por mucho más tiempo. Cuando cumplí 18 años, tomé la decisión de salir de casa. No daba más. El ambiente allí era insoportable y sentía que, si no tomaba las riendas de mi vida, terminaría atrapada en ese ciclo, como mis padres. Así que conseguí un trabajo en una tienda de ropa. Nada muy glamuroso, pero lo suficiente para mantenerme. Fue allí donde conocí a Juliana, una compañera de trabajo que pronto se convirtió en mi mejor amiga. Ella tampoco tenía una vida fácil, pero su forma ligera y divertida de ser hacía que todo pareciera más soportable. Cuando Juliana me invitó a compartir un apartamento, acepté de inmediato. La idea de tener mi propio espacio, lejos de las peleas y del peso de la responsabilidad, era todo lo que necesitaba. Nos mudamos a un lugar simple, pequeño, pero que para mí parecía el paraíso. Por primera vez tenía un poco de paz. No había gritos, no estaba mi padre borracho en el sofá, ni la sensación constante de que todo estaba a punto de desmoronarse. Comencé a sentirme libre. Juliana y yo pasábamos horas riendo, viendo películas, saliendo con amigos. Finalmente podía respirar, sin esa nube pesada que me seguía a cada paso en casa de mis padres. La vida estaba mejorando y sentía que finalmente estaba construyendo algo solo mío. Pero no todo fue tan simple. Cargar el peso de lo que viví durante mi infancia y adolescencia me dejó con cierto trauma, especialmente cuando se trataba de relaciones. Salía, me divertía, conocía personas, pero cada vez que algo empezaba a ponerse más serio, huía. No era consciente de ello, pero cada vez que veía que el chico comenzaba a apegarse o quería algo más serio,
encontraba la manera de salir corriendo. Era como si no pudiera confiar. La imagen de mis padres y de su matrimonio me perseguía. Cada vez que pensaba en compromiso, lo único que venía a mi mente eran las peleas, el resentimiento y el miedo de acabar igual que ellos. La idea de construir una vida con alguien, de depender emocionalmente de otra persona, me aterraba. Tuve algunas relaciones, claro, algunos chicos agradables, otros no tanto. Pero con todos ocurría lo mismo. Al principio, incluso me permitía disfrutar, abrirme un poco. Pero tan pronto como las cosas empezaban a ponerse más serias, sentía ese miedo creciendo dentro de mí. Era como si una voz interior me dijera: va a terminar mal, te vas a lastimar. Así que, antes de que eso pudiera suceder, yo misma sabotajeaba todo. Juliana me decía que era normal, que necesitaba tiempo, pero yo sabía que no era solo eso. Algo dentro de mí se había roto. Veía a mis padres en cada relación que intentaba construir, y ese miedo me hacía huir. Así pasé la mayor parte de mis 20 y tantos años. De afuera parecía que tenía todo bajo control. Trabajo, amigas, una vida más o menos organizada. Pero por dentro siempre estaba luchando contra ese miedo irracional de lastimarme, de repetir los errores que vi durante mi infancia. Hasta que conocí a Matías. Era increíble. ¿Sabes? Ese tipo de persona que parece haber salido de tus sueños. Guapo, carismático, inteligente. Tenía esa forma ligera que me atraía, como si no tomara la vida tan en serio, pero al mismo tiempo fuera responsable y decidido. Cuando nos conocimos pensé, quizás ahora las cosas puedan ser diferentes. Al principio estaba renuente, claro. Mi instinto de huir siempre aparecía cuando sentía que me estaba involucrando de verdad, pero Matías tenía algo diferente. Era paciente, cariñoso, y parecía realmente gustarle quien era yo, con todas mis inseguridades y traumas. Así que después de mucha resistencia, decidí entregarme de verdad. Pensé que quizás era hora de dejar el pasado atrás y tratar de construir algo nuevo. Comenzamos a salir y, por un tiempo, las cosas estaban geniales. Él me hacía reír, me hacía sentir segura y comencé a creer que con él podría tener una relación saludable. Estaba feliz, pero al mismo tiempo algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una sensación extraña fue creciendo, una mezcla de miedo y ansiedad que no podía controlar, los celos. Nunca había sentido eso antes, al menos no de esta forma. Con Matías fue diferente. Me importaba tanto que la idea de perderlo o de que pudiera interesarse por otra persona me consumía. Cualquier mensaje que recibía, cualquier sonrisa que le daba a otra mujer, sentía que mi corazón se aceleraba, mi cabeza se llenaba de paranoias. Comencé a dudar de todo, a ver amenazas donde quizás ni existían, y esto fue desgastando nuestra relación. Al principio, él intentaba calmarme. Decía que no había razón para los celos, que estaba conmigo y solo conmigo. Pero no podía creerlo. Mi inseguridad hablaba más fuerte. Comencé a cuestionar dónde estaba cuando no estaba conmigo, a obsesionarme con quién hablaba, a pensar que cualquier cosa mínima era una señal de que me estaba engañando. Matías era comprensivo al principio, pero las peleas comenzaron a hacerse más frecuentes. Discutíamos casi todos los días, a veces por motivos ridículos. Un mensaje en su celular, una noche que salía con amigos, hasta un simple retraso. Todo se convertía en una discusión. Sabía que estaba actuando de forma irracional, pero no podía detenerme. Era como si todo el miedo que tenía de ser engañada, de ser abandonada, me estuviera corroyendo por dentro y no supiera cómo lidiar con eso. Cada pelea me hacía sentir peor, más culpable. Veía que Matías se estaba alejando, cansado de tener que demostrar siempre que estaba de mi lado, que me amaba. Pero, en lugar de intentar resolverlo,
solo empeoraba las cosas. Los celos, las inseguridades, el miedo de perder el control. Todo esto nos hundía más y más. Deseaba desesperadamente que funcionara, pero parecía que yo misma estaba destruyendo todo lo que intentaba construir. Sabía que necesitaba encontrar una salida. La idea de perder a Matías era insoportable, incluso después de todo lo que había descubierto. Estaba decidida a no dejar que eso destruyera lo que teníamos, aunque me sintiera herida por dentro. Solo que, en ese momento, no tenía idea de qué hacer. ¿Cómo retener a alguien que, claramente, ya tenía un pie fuera? No sabía la respuesta, pero una cosa era cierta: no iba a rendirme con él tan fácilmente. Verónica, esa misma amiga que me mandó la foto de Matías con otra mujer, fue la única persona a la que se lo conté. No quería que nadie más supiera. Le pedí que mantuviera el secreto. Estaba furiosa, sí, pero también desesperada por no perder al único chico del que realmente había gustado y con quien estaba logrando mantener una relación, aunque la base de todo estuviera desmoronándose. Cuando le conté cómo me sentía, esperando que me dijera algo reconfortante, Verónica me sorprendió. Me escuchó, comprensiva, y luego, con ese aire despreocupado, soltó: «¿Por qué no lo amarras con magia?». Parpadeé, sin entender de inmediato lo que quería decir. Verónica se dio cuenta de mi confusión y continuó: «Mi tía trabaja con esas cosas. Hechizos de amor, ¿sabes? Si quieres puedo hablar con ella. Ya ha ayudado a algunas amigas mías con sus novios. Hechizos de amarre, para que no se fijen en otra mujer». Eso me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo despertó una extraña esperanza en mí. ¿Hechizos de amor? Al principio parecía algo fuera de la realidad, pero cuanto más pensaba, más tentadora se volvía esa idea. Estaba desesperada. Si realmente había una forma de asegurarme de que Matías se quedara conmigo, de impedir que me cambiara por otra, ¿por qué no intentarlo? Verónica seguía hablando sobre lo buena que era su tía en lo que hacía y ya no necesitaba más convencimiento. Era como si esa oportunidad hubiera caído en mi regazo en el momento justo. No quería perderlo, no podía. Si la magia amorosa era la solución, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Eso me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo despertó una extraña esperanza en mí. ¿Hechizos de amor? Al principio parecía algo fuera de la realidad, pero cuanto más pensaba, más tentadora se volvía esa idea. Estaba desesperada. Si realmente había una forma de asegurarme de que Matías se quedara conmigo, de impedir que me cambiara por otra, ¿por qué no intentarlo? Verónica seguía hablando sobre lo buena que era su tía en lo que hacía y ya no necesitaba más convencimiento. Era como si esa oportunidad hubiera caído en mi regazo en el momento justo. No quería perderlo, no podía. Si la magia amorosa era la solución, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Eso me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo despertó una extraña esperanza en mí. ¿Hechizos de amor? Al principio parecía algo fuera de la realidad, pero cuanto más pensaba, más tentadora se volvía esa idea. Estaba desesperada. Si realmente había una forma de asegurarme de que Matías se quedara conmigo, de impedir que me cambiara por otra, ¿por qué no intentarlo? Verónica seguía hablando sobre lo buena que era su tía en lo que hacía y ya no necesitaba más convencimiento. Era como si esa oportunidad hubiera caído en mi regazo en el momento justo. No quería perderlo, no podía. Si la magia amorosa era la solución, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Exactamente en el 7º día, como Verónica había prometido, él cambió completamente. Se acabaron las excusas, los mensajes misteriosos y las salidas sin explicación. Ahora parecía enfocado solo en mí.
Quería estar conmigo todo el tiempo. Me mandaba mensajes cariñosos de la nada e incluso comenzó a hacer planes para un futuro juntos. Era como si ese Matías, por quien me había enamorado al principio, hubiera vuelto, pero aún más intenso, más dedicado a mí. Estaba feliz. De hecho, estaba radiante. Era como si todo el peso del celos y la traición hubiera desaparecido. Ya no pensaba en la otra mujer. Ya no me importaba lo que había sucedido antes. Lo que importaba era que él estaba conmigo, y ahora parecía que no había más espacio para nadie más en su vida. La magia funcionó, y finalmente tenía lo que siempre quise. A Matías completamente a mi lado, sin distracciones, sin secretos. En ese momento me sentí victoriosa, como si hubiera recuperado el control de mi vida y de nuestra relación. Y por más que en el fondo supiera que algo así no era exactamente natural, no dejé que esa duda me consumiera. Estaba feliz, y eso era todo lo que importaba. Las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. Matías, ese mismo que tanto amaba y por quien había luchado para mantener a mi lado, estaba diferente. Ahora, quien tenía crisis de celos era él, y no eran crisis normales. Se obsesionaba, me ahogaba, queriendo saber dónde estaba en cada segundo. Me mandaba mensajes todo el tiempo, preguntando con quién estaba, controlándome de una forma que me dejaba sin aliento. Estaba asustada. Nunca había visto ese lado de él antes. Al principio, traté de pensar que era solo una fase. Quizás era la inseguridad después de nuestra etapa tumultuosa. Quizás tenía miedo de perderme como yo tenía miedo de perderlo a él. Pero con el tiempo, todo empeoró. Comenzó a volverse posesivo, exigiendo que le mostrara quién me estaba llamando, con quién hablaba en las redes sociales, y cualquier cosa mínima se convertía en una pelea monumental. Hasta que un día la situación se salió de control por completo. Había salido con algunas amigas y cuando volví, él estaba esperándome en la puerta de casa. Parecía fuera de sí, con el rostro lleno de ira. Comenzó a gritar, a acusarme de estar con otro hombre, y traté de explicarle, pero nada servía. Estaba ciego de celos. En un impulso, levantó la mano para golpearme. En ese momento, el miedo me paralizó, y la única cosa que pude hacer fue encerrarme en el baño. Me quedé allí, encerrada, mientras él golpeaba la puerta y gritaba. Lloré todo el día. No podía creer que las cosas habían llegado a ese punto. Matías, que un día me hacía sentir la mujer más especial del mundo, ahora me aterrorizaba. Era como si se hubiera convertido en otra persona, alguien que apenas reconocía. Después de horas, finalmente se calmó y comenzó a pedir disculpas, diciendo que había perdido el control, que no sabía qué le había pasado. Quería creerle, pero en el fondo sabía que la culpa era mía. Todo eso era consecuencia de la magia. Le había pedido que me amara desesperadamente, y eso fue lo que conseguí. Un amor obsesivo, enfermizo. Él suplicó perdón, y yo, sin salida, acabé aceptando, no porque realmente quisiera, sino porque sentía que era mi responsabilidad. Yo había causado eso. Yo lo había hecho convertirse en ese monstruo celoso. Pero ya estaba agotada. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y sabía que no podía continuar así. Entonces, busqué a la tía de Verónica, la misma mujer que había hecho el hechizo, con la esperanza de que pudiera deshacerlo. Cuando le expliqué la situación, ella movió la cabeza y dijo que no había un ritual para deshacer el hechizo. Ese tipo de magia no podía ser simplemente revertido. Sin embargo, me dio una esperanza. Si le contaba la verdad a Matías, si confesaba que había hecho un hechizo para atarlo, había una posibilidad de que la magia se rompiera. Me aterrorizó esa idea. ¿Contarle que había hecho algo así?
¿Y si él se descontrolaba aún más? Pero no tenía otra opción. Si seguir con él ya era peligroso, tal vez confesar fuera la única forma de recuperar mi libertad. Con el corazón en la mano, decidí que iba a contárselo, por más arriesgado que fuera. Solo quería salir de esa pesadilla. Le conté todo. Sobre la traición que ya conocía, sobre el hechizo, sobre cómo estaba desesperada porque se quedara conmigo y cómo pensé que esa era la única solución. Dije que no podía más vivir con tanta mentira, que estaba ahogada tanto por él como por las decisiones que había tomado. Cada palabra que salía de mi boca parecía un alivio y al mismo tiempo un peso. No sabía cómo iba a reaccionar. Matías se descontroló, pero no de la forma violenta de las otras veces. Se controló, lo cual me sorprendió. Gritó, lloró, pero no intentó agredirme. En lugar de eso, salió de casa, sin rumbo, sin darme explicaciones. El silencio que quedó después fue ensordecedor. Estaba temblando, con el corazón acelerado, pero también me sentía aliviada. Todo estaba expuesto ahora. No había más secretos. Después de eso, me bloqueó en todo. No hubo mensajes, llamadas, ni encuentros casuales. Era como si Matías hubiera desaparecido de mi vida de una vez por todas. En el fondo, creo que fue mejor así. Creo que la magia realmente se deshizo en el momento en que le conté todo. Era como si el hechizo hubiera sido roto por la verdad, por más dolorosa que fuera. Me arrepentí mucho de todo lo que hice. Si pudiera volver atrás en el tiempo, jamás habría recurrido a algo tan desesperado. Me di cuenta de que el problema no era solo Matías, sino también yo. Debí haberme amado más, valorarme, y no dejar que el miedo a perder a alguien me consumiera de esa manera. Pero, como dicen, el aprendizaje viene con los errores. Hoy sigo mi vida de una forma muy diferente. Estoy en una nueva relación, más saludable, más equilibrada. Aún tengo cicatrices del pasado, pero ahora sé mi valor. No necesito magia, hechizos ni desesperación para ser amada. Lo único que necesitaba era encontrarme, y afortunadamente, creo que finalmente lo logré.